bajo el sol duro de un pueblo andaluz, Inés Alvarado entierra a su marido y cree que lo peor ya pasó. Se equivoca. Un procurador le pone un papel delante, el cura asiente, y con una sola firma, Inés pierde su casa encalada, su olivar y hasta el derecho al pozo. La mandan al barranco con 3 hijos y una mula flaca. Allí construye un refugio que todos llaman tumba, hasta que una tormenta lo arrasa todo y esa tumba se vuelve el único lugar seguro. ¿Qué harías tú si tu dignidad dependiera de una sola página olvidada? Inés Alvarado entierra a su marido bajo un sol blanco que parece no moverse nunca sobre la campiña andaluza. El cementerio, a las afueras del pueblo, queda a un lado del camino de tierra que conduce hacia la carretera comarcal que lleva a Sevilla, una línea polvorienta por donde a veces pasa la diligencia con periódicos atrasados como el Diario de Sevilla, que ella solo ha visto en manos del boticario. Todavía tiene tierra en las uñas cuando el procurador, llegado desde la capital de la provincia con chaqueta oscura y sombrero limpio, le pone un papel delante sobre una tabla improvisada. Habla despacio, con una paciencia que no es compasiva, sino calculada. Dice que son trámites, que el ayuntamiento exige orden, que las deudas no esperan al luto. El cura, con el breviario bajo el brazo, asiente sin mirarla demasiado. Inés sostiene a la pequeña Carmen de la mano, mientras los otros 2 niños, Mateo y Lucía, se aferran a su falda. Firma porque no sabe leer más que lo justo, porque le dijeron que el marido había dejado todo en regla, porque la palabra deuda se repite como un martillo suave y constante. El terrateniente no aparece, manda a su capataz, que observa desde lejos como quien supervisa una compra. En los días siguientes, el procurador vuelve con un tono más firme. Se sienta en la cocina de la casa encalada, esa que huele a jabón lagarto y a guiso de lentejas que Inés estira con agua del pozo para que alcance para 4 platos. Despliega papeles sobre la mesa, donde todavía hay una taza desportillada con café de achicoria. Le explica que el marido firmó un préstamo para comprar herramientas nuevas, que el arado y la mula figuran como garantía, que el olivar está incluido como respaldo. Inés frunce el ceño. Recuerda discusiones pequeñas, cuentas hechas con carbón sobre la pared, pero no recuerda ninguna visita al notario de la capital. Pregunta si puede esperar unos días, si puede hablar con alguien del ayuntamiento. El procurador sonríe apenas y dice que todo está en regla, que el sello es auténtico, que la firma del marido está ahí, bien clara. Ella mira el papel como si pudiera arrancarle la verdad a fuerza de insistencia. El cura interviene con voz suave, le aconseja confiar, aceptar lo que Dios dispone, no complicar lo inevitable. Inés siente que la cocina se vuelve más pequeña, que cada objeto familiar, la alacena, el banco de madera, la jarra de barro, empieza a despedirse en silencio. La noticia corre rápido por el pueblo, más rápido que cualquier carreta. En la plaza, frente a la iglesia, algunas mujeres comentan en voz baja mientras compran pan en la tahona. Una vecina se acerca a Inés cuando la ve cargar agua por última vez desde el pozo. Le pregunta si es cierto que debe dinero, si el marido jugaba más de la cuenta en la taberna. Inés no responde con rabia, responde con un gesto cansado. Sabe que en los pueblos pequeños la reputación pesa tanto como la tierra. Esa misma tarde, el capataz del terrateniente clava una estaca cerca del olivar y coloca una marca con tinta oscura, como si la tierra pudiera obedecer a un trazo. Inés intenta bajar el cubo al pozo, y el capataz le detiene la cuerda con la mano, le dice que ya no puede, que hay orden escrita. Ella lo mira fijo, sin llorar, y pregunta, ¿quién va a explicarles eso a sus hijos cuando pidan agua?
El hombre baja la mirada un segundo, luego repite que solo cumple órdenes. Ese instante, breve y áspero, le deja claro que la firma no fue un trámite, fue una frontera. Al quinto día, el procurador llega con 2 hombres más. Traen un documento nuevo y un plazo corto. Le explican que debe desalojar en 48 horas, que la casa será transferida formalmente al terrateniente para cubrir la deuda pendiente. Inés intenta negociar, ofrece trabajar en el olivar como jornalera, ofrece pagar poco a poco con lo que produzcan las aceitunas en la próxima cosecha. El procurador revisa sus papeles y dice que la producción ya no le pertenece. Mateo, que tiene apenas 9 años, escucha desde la puerta y aprieta los puños, como si pudiera pelear con adultos que hablan de números. Lucía pregunta si podrán llevarse la mesa, la cama, la imagen pequeña de la Virgen que cuelga sobre la puerta. Inés promete que sí, aunque no sabe cómo. Cuando los hombres se marchan, ella se sienta en el suelo de la cocina y por primera vez deja que el llanto salga sin contención. No es un llanto ruidoso, es un llanto que parece más un cansancio profundo. Después se limpia la cara con el delantal y empieza a contar lo que puede cargar en la mula. La última noche en la casa es una despedida sin ceremonia. Inés camina por cada rincón como si tomara medidas invisibles. Toca la pared encalada que el marido pintó la primavera pasada, recuerda cómo discutieron por el gasto en cal y luego rieron porque el blanco hacía que todo pareciera nuevo. Abre la alacena y guarda en un saco lo poco que queda de harina y garbanzos. Saca la imagen de la Virgen y la envuelve en un paño limpio. Los niños duermen vestidos, preparados para salir temprano. Antes de apagar la lámpara de aceite, Inés se detiene frente a la mesa. Abre el cajón bajo, ese que siempre se atasca un poco en invierno. Allí encuentra el cuaderno del marido con la cubierta oscura y las páginas llenas de números apretados, líneas rectas, dibujos de lindes y anotaciones que mezclan cuentas con referencias a la acequia y al pozo. Pasa los dedos por la letra, reconoce la inclinación de cada palabra. No entiende todo, pero entiende lo suficiente para saber que ahí hay algo más que recuerdos. Cuando por fin sale al patio con el saco al hombro y el cuaderno escondido entre la ropa, el capataz ya está esperando junto a la puerta. No dice nada, solo observa cómo Inés ayuda a sus hijos a subir a la mula. Ella mira una última vez el pozo, el brocal de piedra donde tantas veces apoyó el cubo, donde vio su reflejo temblar en el agua clara. Ahora parece ajeno, como si ya no la reconociera. Aprieta el cuaderno contra el pecho y siente que la rabia no es un fuego que quema hacia afuera, sino una brasa que se queda dentro, constante. No sabe todavía qué hará con esas páginas llenas de números, pero sabe que no son basura. Mientras cruza el umbral y deja atrás la casa encalada, entiende que la firma no solo le quitó el agua, le obligó a aprender a defender lo que nadie quiso explicarle. En el barranco, donde la tierra es dura y el aire corta, Inés empieza a levantar un abrigo medio enterrado en la ladera, con piedra seca, barro y cañas. No elige el lugar al azar, lo mide con los pasos que aprendió a contar cuando acompañaba a su marido a revisar lindes, calcula la inclinación para que el agua no se acumule y observa cómo corre la poca lluvia que cae hacia la acequia que desciende en dirección al Guadalquivir. Clava un cordel viejo entre 2 estacas y le dice a Mateo que lo sostenga firme, como si esa línea fuera una promesa que no puede torcerse. Carmen recoge piedras pequeñas. Lucía amasa barro en una artesa rota que rescató de la casa encalada. La mula, atada a un olivo seco, mastica sin ganas. Cuando pasa un vecino camino al mercado del pueblo,
comenta en voz alta que eso parece una madriguera, que ni en Triana se ven casas tan bajas, y suelta una risa breve. Inés no responde, sigue colocando piedra sobre piedra, aprieta con los dedos hasta que el polvo se le mete bajo las uñas. Sabe que no es bonito, sabe que nadie lo llamará hogar, pero cada piedra encajada es una respuesta que no necesita pronunciar. Las burlas crecen conforme el refugio toma forma. En la plaza, frente a la iglesia donde aún cuelga el cartel del último Corpus Christi, algunas mujeres comentan que Inés ha perdido el juicio, que ninguna viuda decente vive en un agujero. Un hombre le grita desde el camino que cuando llueva todo se vendrá abajo, que más le valdría aceptar la oferta del terrateniente, trabajar en su cortijo y dormir bajo techo firme. Ella escucha sin girar la cabeza, pero cada palabra se le clava como astilla. Una tarde, el capataz se acerca con gesto paternal, le ofrece llevar a los niños a la escuela del pueblo si ella acepta limpiar en la casa grande. Inés le pregunta si eso incluye devolverle el agua del pozo. El hombre sonríe con una paciencia que no es bondad. Dice que no conviene mezclar asuntos. Mateo, que ya entiende más de lo que aparenta, mira a su madre esperando una señal. Inés le pasa la mano por el cabello y responde que sus hijos aprenderán lo necesario sin deber favores. Esa negativa, pronunciada con voz baja, marca una frontera más firme que cualquier estaca clavada en el olivar. Cada jornada es un intercambio entre cansancio y obstinación. Inés baja al pueblo al amanecer para cambiar huevos por un saco pequeño de cal y regresa antes del mediodía, cuando el calor aprieta. En la Tahona le preguntan si de verdad piensa vivir en el barranco. Ella responde que piensa vivir donde pueda sin pedir permiso. La respuesta corre de boca en boca. Al regresar, revisa las paredes del refugio. Añade una capa de barro mezclado con paja. Recuerda cómo su marido hablaba de casas medio enterradas que resistían mejor el calor. Mateo propone hacer un pequeño banco junto a la entrada. Lucía insiste en colgar la imagen de la Virgen en un rincón, aunque el techo sea bajo. Inés acepta esas pequeñas decisiones porque entiende que el refugio no puede ser solo defensa, necesita parecerse a algo que se quiera habitar. Por la tarde, cuando el sol cae, se sienta un momento con los niños y comparte pan duro mojado en aceite, les explica que cada piedra colocada es un día ganado. No habla de vergüenza, pero la lleva en la espalda como lleva el saco de barro, sin quejarse. Las noches son el único momento en que la dureza se vuelve pensamiento. Cuando los pequeños duermen apretados bajo una manta que huele todavía a la casa perdida, Inés enciende una vela corta y abre el cuaderno del marido. Las páginas están llenas de números, anotaciones sobre la acequia, referencias a la linde que limita con el camino hacia Sevilla, pequeños dibujos del terreno que ahora no es suyo. Ella pasa el dedo por la letra inclinada, pronuncia en voz baja algunas palabras que logra descifrar, repite fechas y cifras como si fueran salmos. No entiende todo, pero reconoce patrones, ve cómo se repiten nombres, cómo aparece el pozo marcado con un círculo insistente. A veces susurra preguntas al aire, como si él pudiera responder desde algún rincón del refugio. Se enfada consigo misma por no haber aprendido antes a leer mejor. Luego se promete que sus hijos no dependerán de nadie para entender un papel. Esa promesa no la dice en voz alta, pero la guarda junto al cuaderno, como una herramienta más. Un día, mientras coloca cañas en el techo, escucha risas detrás de ella. Dos muchachos del pueblo han bajado por curiosidad y miran el refugio como si fuera un espectáculo. Uno comenta que parece una tumba, el otro pregunta cuánto cobrará por dejar entrar a los curiosos cuando se hunda.
Inés baja del pequeño andamio improvisado y se acerca sin levantar la voz. Les pregunta si saben cuánto pesa una piedra grande, si han intentado alguna vez encajarla sin que se mueva. Los muchachos se miran entre sí, incómodos, no responden. Ella les ofrece probar, les pasa una piedra y observa cómo les tiemblan las manos. No hay sermón, solo evidencia. Cuando se marchan, ya no ríen. Esa escena, pequeña y sin aplausos, le devuelve algo que creía perdido. No es respeto completo, pero es el inicio de una duda en quienes la daban por vencida. Inés vuelve a su trabajo con la espalda recta, consciente de que cada gesto cuenta más que cualquier discurso. Al caer la noche, cuando el refugio ya tiene forma y la entrada queda marcada por 2 piedras más grandes, Inés se sienta en el suelo de tierra y reúne a sus hijos. Les dice que no es la casa que soñaron, pero que será suya mientras nadie pueda quitarles el esfuerzo. Mateo pregunta si algún día volverán al olivar. Lucía quiere saber si podrán plantar algo junto a la ladera. Inés no promete lo imposible, promete trabajo y paciencia. Luego, cuando los pequeños se duermen, vuelve a abrir el cuaderno del marido a la luz de la vela. Acaricia los trazos como si fueran caminos que todavía puede recorrer. Repasa las líneas con cuidado y sin darse cuenta empieza a unir números con lugares, fechas con decisiones. En ese silencio breve y concentrado, entiende que el refugio no es solo piedra y barro, es el comienzo de algo que aún no sabe nombrar. La sequía se alarga y la aldea se vuelve áspera, con miradas que miden pan y agua como si midieran pecados. Durante meses, el pozo del pueblo baja palmo a palmo, y en la plaza se habla más de nubes que de cosechas. El alguacil comenta que en Córdoba la situación es igual, que hasta en la ribera del Guadalquivir se sienten los campos cansados. Inés escucha sin intervenir, mientras cambia un pequeño saco de garbanzos por aceite en la tienda de ultramarinos. Sabe que cada palabra sobre el agua es también una herida personal. Mateo regresa un día de la escuela improvisada en la sacristía diciendo que el maestro habló del Ebro y de ríos caudalosos que parecen eternos. Inés le responde que aquí el agua siempre ha sido algo que se gana y se defiende. En el refugio, revisa la inclinación del terreno, limpia con cuidado el canal que ha cavado para desviar el agua cuando llegue. Algunos vecinos la miran con ironía. Le dicen que prepara la casa para una lluvia que no vendrá. Ella no discute, solo repite que la tierra guarda memoria, que un año seco puede convertirse en trampa si uno se confía. Cuando por fin llueve, no llueve, cae una tormenta brutal que cambia el ánimo del pueblo en cuestión de horas. Las primeras gotas traen alivio. Algunos salen a la calle a mirar al cielo con los brazos abiertos, pero pronto el agua se vuelve pesada y persistente. Los senderos se transforman en corrientes que arrastran tierra suelta y restos de cercas mal fijadas. En la casa del terrateniente, según cuentan después, se desprenden tejas viejas que nadie quiso reemplazar. Las casas que parecían firmes muestran grietas ocultas. El barro acumulado en los muros cede. Las puertas hinchadas no cierran bien. Lucía aprieta la mano de su madre cuando escucha que en la calle principal una pared se ha venido abajo y que la familia de la taonera ha quedado atrapada entre muebles volcados. Inés no se deja paralizar, reúne a sus hijos dentro del refugio y revisa cada punto donde la piedra se une con el barro. Mateo pregunta si resistirá. Ella le responde que lo construyeron para esto, que cada capa tiene un propósito. Esa seguridad, pronunciada sin grandilocuencia, mantiene a los niños más firmes que cualquier promesa exagerada. La lluvia arrecia y el pueblo empieza a entender que el agua no distingue entre poder y miseria.
Desde el barranco se ven luces que se mueven con prisa, hombres corriendo con mantas sobre la cabeza, mujeres que cargan cestas intentando salvar lo poco que tienen. Inés oye golpes en la entrada del refugio antes de que alguien pronuncie su nombre. Es la vecina que meses atrás la llamó loca. Trae a su hijo pequeño en brazos y los zapatos llenos de barro. No pide disculpas, pide espacio. Inés abre sin teatralidad, aparta una manta y señala un rincón seco. Poco después llega el capataz, el mismo que le negó el acceso al pozo, con la chaqueta empapada y la mirada descompuesta. Dice que la casa grande ha sufrido daños, que necesitan un lugar donde resguardarse mientras amaina. Inés sostiene su mirada unos segundos, no busca humillarlo, solo le deja claro que aquí nadie entra para mandar. Mateo observa la escena en silencio, aprende sin que nadie le explique nada. La entrada del refugio se convierte en frontera invertida. Ya no es ella quien suplica, son otros quienes esperan su decisión. Dentro del refugio, el espacio se reduce y la respiración compartida crea una intimidad incómoda. Inés reparte pan duro y un poco de aceite que había guardado para los días más difíciles, escucha a la tahonera contar cómo el horno se inundó y cómo las barras de pan quedaron flotando como si fueran juguetes. El capataz, sentado en el suelo, admite en voz baja que nunca pensó que el agua pudiera tumbar muros tan gruesos. Inés no responde con reproche, le pide que ayude a reforzar la entrada con sacos de arena. Él obedece sin discutir. En ese gesto simple se quiebra algo más que el orgullo. Se rompe una jerarquía que parecía inamovible. Lucía ofrece su manta a un niño más pequeño. Carmen se duerme apoyada en el regazo de la vecina. Afuera el agua sigue golpeando, pero dentro se impone una calma extraña, hecha de necesidad compartida. Inés siente una compasión que no borra lo vivido, pero que la obliga a actuar más allá del resentimiento. Entiende que su fuerza no está en negar ayuda, sino en decidir cómo ofrecerla. A medida que la noche avanza, llegan más golpes a la puerta. Algunos hombres traen noticias de derrumbes cerca de la iglesia. Otros mencionan que la acequia ha desbordado. Inés organiza el espacio como puede, asigna lugares, pide que se turnen para vigilar la entrada. El refugio, pensado para 4 personas, alberga ahora a más de una docena. Mateo se encarga de mantener seca la pequeña zanja exterior, sigue las indicaciones de su madre con una seriedad que le roba años de infancia. El capataz, empapado y agotado, confiesa que nunca entendió por qué ella insistía en enterrar parte del refugio en la ladera. Inés explica sin alardes que la tierra sostiene cuando se la escucha, que el marido le habló de casas que resisten mejor si no desafían al terreno. No menciona el cuaderno, no menciona la injusticia, pero cada palabra lleva la memoria de lo aprendido. En medio del miedo, las conversaciones dejan de ser burlas y se convierten en preguntas sinceras. La tosudez que antes provocaba risas, ahora genera respeto. Cuando el amanecer llega con una lluvia más suave, el pueblo es otro. Desde la entrada del refugio se ven muros caídos y techos abiertos, gente que camina con la ropa pegada al cuerpo y la mirada perdida. Uno a uno, los que se refugiaron agradecen con gestos torpes, algunos intentan balbucear disculpas que no saben formular. Inés no exige palabras, sabe que la memoria hará su trabajo. Ayuda a salir a los niños, les pide que miren alrededor y recuerden lo que han vivido. La aldea, que durante meses midió su valor en risas y desprecios, entiende por primera vez que la obstinación de Inés no era locura, era supervivencia. Cuando amanece, la tormenta ha dejado ruinas y silencios. Las calles del pueblo, que llevan hacia la carretera en dirección a Sevilla, están cubiertas de barro espeso
y muebles arrastrados. Frente a la iglesia, donde aún cuelga el tablón de anuncios con avisos del ayuntamiento, el terrateniente aparece con botas limpias demasiado pronto, como si hubiera esperado el momento exacto para volver a ocupar el centro. Saluda con gravedad, pregunta por daños, promete ayuda que suena más a cálculo que a compasión. El cura, con la sotana manchada en el bajo, habla de aceptar la voluntad de Dios, invita a rezar por los que han perdido techo, insiste en que las desgracias no deben dividir al pueblo. Inés escucha desde un lado, con el cabello aún húmedo y las manos hinchadas por la noche de trabajo. Siente que el discurso intenta cerrar una herida antes de limpiarla. Cuando el procurador también aparece, con papeles resguardados bajo el brazo, Inés entiende que la autoridad quiere reorganizar el caos antes de que alguien haga preguntas incómodas. Sin pedir permiso, Inés camina hasta el centro de la plaza y saca el cuaderno del marido de entre su ropa. No lo hace como quien busca aplauso, lo hace como quien decide que ya no puede callar. La vecina mayor, doña Remedios, que sabe leer con soltura porque su hermano trabajó en Sevilla y le enseñó con un ejemplar viejo del ABC, se acerca y le pide ver las páginas. Inés le entrega el cuaderno con manos firmes. Doña Remedios comienza a leer en voz alta las anotaciones sobre lindes, fechas de compra, referencias a la acequia y al pozo marcado con un círculo insistente. La gente se acerca, algunos con incredulidad, otros con curiosidad sincera. Cuando aparece el recibo doblado entre las páginas, con el sello del ayuntamiento y una cifra que no coincide con la supuesta deuda, el murmullo crece. El procurador intenta intervenir, habla de errores administrativos, de documentos mal archivados, pero las cifras están claras. La firma que forzaron no coincide con las condiciones reales que el marido dejó anotadas con precisión. El terrateniente intenta recuperar el control de la escena. Dice que esos apuntes no tienen valor legal, que solo un notario puede validar derechos sobre tierras y agua. Inés no levanta la voz, pero pregunta por qué entonces el recibo lleva el mismo sello que validó la deuda. Doña Remedios vuelve a leer la fecha. Señala que el pago fue hecho meses antes de la supuesta obligación pendiente. Un hombre del pueblo, que hasta hace poco trabajaba para el terrateniente, confirma que recuerda al marido pagando en efectivo tras vender una parte de la cosecha en el mercado de la capital. Ese detalle cambia la expresión de varios presentes. El cura guarda silencio esta vez, no ofrece explicaciones espirituales. El procurador baja la mirada hacia sus propios papeles, consciente de que la narrativa oficial se resquebraja. Inés sostiene el cuaderno como si sostuviera algo más que pruebas. Sostiene la memoria de un hombre que no puede defenderse y la dignidad de sus hijos. La conversación deja de ser un intercambio de acusaciones y se convierte en negociación abierta. Inés no exige castigo público, exige restitución concreta. Pide que se reconozca su derecho al pozo, que se revise la transferencia de la casa y del olivar, que se anule la deuda inventada. El terrateniente, rodeado ahora de vecinos que han pasado la noche bajo su techo de piedra, entiende que su autoridad ya no es incuestionable. Sugiere una revisión ante el ayuntamiento, propone esperar a que un escribano de Sevilla confirme los datos. Inés responde que esperará, pero que mientras tanto nadie le impedirá usar el pozo ni trabajar la tierra que corresponde a su familia. Mateo observa a su madre con una mezcla de orgullo y asombro. Ve cómo cada palabra pronunciada con calma tiene más peso que cualquier grito. La vecina que la llamó loca asiente en silencio, como quien reconoce una deuda moral más grande que cualquier cifra. La presión del grupo obliga al procurador a admitir que la documentación
debe revisarse. Promete enviar una carta a la capital, consultar registros y aclarar la situación. Inés escucha sin mostrar satisfacción evidente. Sabe que las promesas pueden desvanecerse si no se sostienen con firmeza. Por eso insiste en que el recibo quede bajo custodia de alguien neutral hasta que todo se aclare. Doña Remedios se ofrece, propone guardarlo en una caja fuerte de la sacristía que el cura utiliza para custodiar donaciones del corpus. El cura acepta con un gesto breve, quizá consciente de que también su papel está bajo escrutinio. El terrateniente, sin la misma seguridad de horas antes, accede a permitir el acceso inmediato al pozo mientras se resuelve el conflicto. Ese acuerdo, aunque provisional, altera el equilibrio del pueblo. Inés no celebra, pero respira distinto, como si el aire que entra ahora en sus pulmones fuera menos pesado. La catástrofe los ha dejado sin máscaras, y frente a todos, Inés ha mostrado que la verdad puede sobrevivir bajo el barro si alguien se atreve a sacarla a la luz. Con el cuaderno nuevamente en sus manos, no como acusación, sino como testimonio, ella cierra la escena sin discursos finales. No agradece favores ni ofrece reconciliaciones forzadas. Simplemente guarda las páginas con cuidado y mira al terrateniente y al procurador con una serenidad nueva. Saben que ya no negocian con una viuda ignorante, negocian con alguien que ha aprendido a leer no solo números, sino intenciones. En esa plaza aún húmeda, cada palabra suya parece nueva en el aire, como si hubiera aprendido a respirar distinto. La restitución no llega como un milagro rápido, llega como una rendición lenta que se negocia en papeles y miradas. Días después de la lectura en la plaza, el escribano enviado desde la capital revisa los registros del ayuntamiento y confirma lo que el cuaderno ya insinuaba. La deuda estaba inflada, el recibo era legítimo, el traspaso de la casa se hizo con prisa interesada. El terrateniente no pide disculpas, habla de malentendidos y propone una compensación discreta para evitar ruidos innecesarios. Inés escucha sentada en un banco de madera frente a la iglesia, con el cuaderno apoyado sobre las rodillas. Le ofrecen trabajar como administradora del olivar, incluso mencionan una pequeña cantidad mensual para garantizar su silencio. Ella responde que no quiere dinero extra, quiere el acceso al pozo, el reconocimiento de su parte de tierra y la anulación formal de la deuda en los registros oficiales. El escribano toma nota con tinta espesa y promete enviar copia sellada. El terrateniente aprieta los labios, acepta porque sabe que la plaza ya no le pertenece del todo. El acceso al pozo se restituye esa misma tarde, sin ceremonia pública, pero con suficientes testigos. El capataz retira la prohibición y observa cómo Inés baja el cubo por primera vez en meses. Mateo sostiene la cuerda con manos firmes. Lucía mira el agua subir como si fuera un acto sagrado. Algunas mujeres del pueblo se acercan, no con burla, sino con respeto contenido. Una de ellas, la taonera, le dice que el horno volverá a encenderse y que necesitará agua limpia para la masa. Inés asiente y propone organizar turnos para que nadie quede sin acceso mientras se reparan las casas dañadas. El refugio del barranco empieza a recibir visitas con otro tono. Ya no son curiosos que se ríen, son vecinos que preguntan cómo reforzar muros y drenar mejor la tierra. Inés explica sin arrogancia, comparte lo que aprendió del marido y de la experiencia reciente. Cada conversación repara algo invisible, una confianza que parecía perdida. El terrateniente intenta una última maniobra. Se presenta en el refugio con una oferta escrita, habla de asociarse para mejorar la producción del olivar, sugiere que sería conveniente que Inés se trasladara nuevamente a la casa encalada bajo ciertas condiciones.
Ella escucha, ofrece café de achicoria y no interrumpe. Cuando él termina, responde que volverá a la casa solo si el título de propiedad refleja claramente su nombre y el de sus hijos, sin cláusulas ocultas. Añade que el refugio seguirá en pie porque ha demostrado su valor. El hombre entiende que no negocia con alguien vulnerable. Entiende que cualquier intento de manipulación será visible para todos. Se marcha sin promesas grandilocuentes, deja el documento para que lo revise el escribano. Inés no siente triunfo, siente equilibrio. Ha aprendido que la firmeza puede ser más eficaz que la confrontación abierta. Con el paso de las semanas, el refugio se transforma en punto de encuentro. Allí se reparten tareas para reconstruir viviendas, se decide quién necesita más ayuda y se organizan pequeñas jornadas de trabajo compartido. Mateo ayuda a levantar un muro en la casa de la taonera. Lucía enseña a una niña menor a leer algunas palabras del cuaderno que ahora se usa también como ejemplo de cuentas claras. Inés observa cómo sus hijos crecen en medio de esa nueva dinámica, no marcados por la humillación, sino por la responsabilidad. El cura, que antes aconsejaba resignación, ahora participa en las reuniones sin imponer discursos. La autoridad se ha desplazado de la casa grande hacia un espacio más humilde, pero más firme. Inés no lo proclama, simplemente actúa. Cada decisión que toma busca estabilidad, no venganza. Sabe que la memoria del pueblo es frágil, por eso insiste en dejar constancia escrita de los acuerdos. Cuando el sol vuelve y la aldea huele otra vez a cal seca, Inés lleva a sus hijos al brocal del pozo. No hay multitud, solo algunos vecinos que pasan y observan con discreción. Les enseña a mirar el agua sin bajar la cabeza. Les explica que no es un regalo, sino un derecho defendido. Mateo pregunta si algún día olvidarán lo ocurrido. Inés responde que no hace falta olvidar para vivir en paz. Saca el cuaderno, ya manchado de barro y lágrimas viejas, y busca una página en blanco. El escribano le ha enseñado a trazar su nombre completo con claridad. Con pulso firme, escribe Inés Alvarado y deja que la tinta se asiente. Ese gesto sencillo pesa más que cualquier discurso. No es solo un final, es una promesa cumplida. Allí, con el reflejo temblando en el agua, Inés entiende que ha construido algo más que un abrigo. Ha construido un lugar donde el respeto, por fin, no depende de la caridad de nadie. ¿Qué te pareció la fuerza de Inés cuando todos la empujaron al barranco y aún así decidió construir con sus propias manos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si tú estuvieras en su lugar, ¿habrías firmado ese papel o lo habrías enfrentado todo desde el primer momento? En una escala del 0 al 10, ¿qué nota le das a esta historia y por qué? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos que te dejan pensando mucho después de que termina el video.